Continuamos con el editor de materiales y vamos a ver cómo hacemos para aplicar materiales a objetos y subobjetos y cómo extraerlos también, cómo hacer el proceso inverso. Antes que nada, y que algunos aparezcan con alguna dificultad en que no les salen los materiales V-Ray, es porque, bueno, primero deben tener instalado y bien instalado V-Ray, y segundo hay que activarlo. Entonces, si bien no vamos a entrar en la configuración de render todavía, tenemos que ir a este comando render setup o FIS. Se nos va a abrir una caja con todas las configuraciones justamente para el render, y en la primera solapa que dice common hay varias formas de hacerlo, pero esta es una de las clásicas que dice common y aplica otras versiones anteriores. Nos desplazamos hacia abajo, aparece una manito, o si no con el desplazador, la barrita, hasta el último que dice assign o assign renderer, y aquí donde dice production, tilamos en el botoncito los puntos suspensivos y debemos elegir la opción que ya tengo cargado que dice V-Ray Next, ¿sí? No confundir con otra, tiene que ser V-Ray Next. El resto lo dejamos así como está. Digo, no confundir con otra porque no es V-Ray GPU, eso es para renderizar con la placa de video, y no es la opción correcta, no les va a salir igual, así que es V-Ray Next. Y una vez que hacemos eso, damos al botón Save as Default. ¿Para qué? Para que cada vez que abramos en Max un archivo o hagamos un archivo nuevo, no tengamos que hacer esto manualmente. Ya cargue por defecto V-Ray como motor principal de render en Max. También podríamos haberlo cambiado desde acá. Ve que dice, si están en 2020, renderer V-Ray Next Update y no otro, ¿sí? Bueno, ya hecho esa salvedad, les van a salir los materiales V-Ray. Así que vamos al editor de materiales con la tecla M y abrimos. Yo esto lo minimizo para que no sea tan confuso, pero seguramente sale desplegado en sus programas. Vamos a entonces elegir de materiales V-Ray el que dice V-Ray MTL V-Ray Material y lo arrastro ahí simplemente. No vamos a entrar en cómo editar esto, simplemente le hacemos doble clic y donde tengo el cuadradito de diffuse, el cuadradito de color, la cajita, voy a poner un color simplemente ahí brillante para que podamos identificarlos. Esto lo voy a achicar un poco esta ventana, vamos a aplicarlo a esta tetera. La opción más directa para aplicar un material, aunque no es la recomendada, es arrastrar desde el nodo principal que está ahí a la derecha. Cuando hago clic y arrastro sin soltar y voy suelto hacia el objeto y se aplica. Voy a poner deshacer. No es lo más conveniente porque uno puede soltarlo en el lugar equivocado cuando hay muchos objetos y puede llegar a cometer errores. Lo recomendado es, teniendo seleccionado la geometría, pueden ser varios objetos a los que quiero aplicar el material, vamos a ir dentro del toolbar del editor de materiales al cuarto icono que dice Assign o Assign Material to Selection. Asignar el material a la selección y como vemos ahí quedó aplicado. Simplemente tiene el color, nada más. Este material lo voy a hacer doble clic en la esferita para que sea más grande. Si recuerdan, al estar aplicado me aparecen estos triangulitos en los vértices, significa que está aplicado. Miren, si hago otro material que no está aplicado a nada, no aparece esa indicación, más allá de que lo tengo seleccionado, no tiene nada que ver con el recuadro en línea de trazos, no aparece esto. Si yo borro este material y borro este material, al que era gris y acaba de hacer, no tengo forma de rescatarlo, lo perdí directamente. Pero acá si lo borré por algo o no lo tenía, o abro este archivo y no en el editor de materiales no está el material, puedo extraerlo. Le doy a clic acá con el segundo icono, el cuentagotas o gotero, pic, paso en el objeto y ahí vuelve a aparecer mi material como para poder editarlo. Obviamente que si cambio algún parámetro va a estar afectando. Aquí en el viewport siempre es una visualización simplificada del material. Si esto tuviera muchos reflejos, brillos, no sé, un montón de características físicas,
la operación se va a ver bien en el render. Aquí se ve generalmente muy simplificado el color o el mapa o la textura y no mucho más que eso. Bien, veamos el caso ahora de aplicar materiales a estos dos objetos. Son ambos a la misma caja, hecho con box, pero uno está convertido en editable poly, es el que tengo seleccionado, y la otra le agregué un modificador edit poly. Cuando yo agrego un material directamente se aplica a toda la geometría. Lo que vamos a hacer ahora, voy a poner esto un poquito más así para que podamos ver todo en pantalla. Y voy a generar otro material V-Ray con otro color. Ya veremos más adelante cómo se trabaja cada material. Y voy a duplicar este material para hacer uno nuevo. Sí, al igual que la geometría, si presiono Shift, dejo presionado y arrastro ahí sobre la barrita de título, hago una copia del material. Es otro material. Por supuesto que ahí le cambio el nombre, es más de esto. A este vamos a ponerle 1 y este vamos a ponerle 2 para que quede súper claro. Y este material luego cambiamos el color y vamos a poner algo con mucho contraste para que no tengamos problemas en visualizarlo. En este caso yo quiero, toque M para cerrar el editor, aplicar material, por ejemplo el material fucsia a la cara de arriba y el resto en amarillo a todas las demás caras. Cuando no tengo un material aplicado y hago esto, por ejemplo selecciono editar este polígono y voy al editor de materiales, agrego un material, se aplica a toda la geometría. Tengo que cerrar nuevamente. Vemos que se aplicó a la cara que tenía seleccionada el material fucsia y al resto de las caras no quedó con su color, sino que se le ha aplicado un material. En este caso se ha asignado uno automáticamente. Lo que yo quería era trabajar, perdón, me olvidé de seleccionar estos subobjetos. Ahí está. Y ahora este material en tono amarillo lo aplico a estos subobjetos y listo. Salgo del subobjeto, cierro acá y ahí me quedó la aplicación, lo que yo estaba buscando hacer. Cuando tengo un objeto con un modificador edit poly, no va a suceder de la misma manera. Repito los pasos, aplico esta cara y ven que ahí sí se me aplica todo el mismo material. Es decir, una vez que hago eso, si yo selecciono esto y digo bueno, ahora corrijo, se habrá aplicado porque no lo tenía diferenciado con este otro, y aplico y se vuelve a aplicar a todo. En definitiva, cuando tengo un objeto con un edit poly como modificador aplicado, no puedo asignar a subobjetos como los polígonos materiales independientes de esta manera directa. Si cuando es un editable poly, sí me deja seleccionar subobjetos, polígonos y aplicar como lo estábamos haciendo. ¿Cómo soluciono esto? Porque es como bastante común. Bueno, tengo que crear un multi subobject material. ¿Qué sería eso? Debo crear un material que está aquí en general, materials general, porque es del Max, y dice multi subobject. Arrastro y vemos que este material acá, si le hago doble clic, está compuesto, es como un grupo de materiales por 10 materiales. Esto es bastante fácil porque yo digo, bueno, set number, que es el primer botón, le voy a decir quiero solamente 2 materiales. Ven que ahí se modificó. Y el material 1 va a ser este. Y el material 2, vamos a ponerlo así para que ocupe menos, va a ser este. Aquí arriba tengo unos botoncitos, dice layout horizontal y vertical. Si los toco ahí es como que me reordena los materiales para que podamos verlo. De hecho,
para que no ocupen tanto, como no estoy usando mapas en cada uno de estos materiales, puedo tocar el signo del guión o el menos ahí, un proceso inverso del signo más, y entonces se contraen. ¿Ven? Podría ordenar y tener mi material aplicado. Pero, ¿qué pasa? Si yo aplico este material subobject, bueno, ahí hay un pequeñito error de visualización. Ahí está, no sé por qué se está viendo ahí, eso es una pequeña falla, tendría que salir con el color que corresponde, pero no importa. Entonces, ¿cómo sabemos si el material 1 y el material 2 va a ir a los polígonos que corresponden? Que estos son ID 1 y ID 2. Y cuando vengo a mi objeto y edit poly, selecciono en polígonos, yo selecciono este, por ejemplo, para verlo ahí, y me desplazo más abajo donde aquí, perdón, dice Polygon Materials ID. Me está diciendo que este polígono tiene el ID 1. Ojo con escribir algún número ahí porque se lo cambio directamente. Y este polígono tiene el polígono 5, el ID 5, el ID 3, algo así. Entonces, si yo quiero que se aplique el 1 al de arriba, lo vamos a dejar en 1. ¿Cómo hago para saber si es un objeto más complejo, si tiene otros ID? Acá abajo dice Select ID, y bueno, que me seleccione todos los ID 1, es ese. Y ahora seleccionaría el resto, por ejemplo estos. Como son varios ID, no me aparece ningún número, y le voy a decir que sea el 2, para que se vaya a aplicar el material 2. Ahí ya tengo esta coordinación, digamos, la clave de lectura o el linkeo. Estos polígonos son número 2, entonces va a ir el material 2 del ID y viceversa con el 1. Salgo del editor de materiales y entonces este material general subobject lo selecciono el objeto, ya no al polígono sino al objeto entero, y lo aplico y ahí me genero esto. De hecho, si vuelvo al subobjeto y cambio un ID, a este le pongo ID 2, acá vamos a ponerle el ID 1, obviamente le va a estar aplicando el material Confucio. Ese tipo de cosas es muy común encontrarlas. ¿Por qué vemos eso antes que el resto de los materiales? Porque puede ocurrir en casos como este, donde yo tengo una geometría con el Q, que es una sola cosa, es una sola pieza, este mueble de un catálogo de librería. Cuando voy al editor de materiales y aquí extraigo un material, miren lo que me apareció. Lo que acabamos de hacer. Un material multi-subobject con 3 ID, porque tiene 3 materiales, y bueno, ahí están asignados el material 1 y 2, que bueno, ya empiezan a tener su complejidad. Sus mapas en realidad no son complicados, pero son materiales V-Ray. Vamos con este que es el más simple. Ven que es un material V-Ray que sería como para las patas, supongo. A ver si le cambio el color y me lo afecta. Sí, es el de las patas. Y bueno, está aplicado de la misma manera. Entonces de ahí yo podría saber interpretar este tipo de objetos o cambiarlos. Por ejemplo, decir, bueno, quiero que las patas también sean de la misma madera que tiene la parte del asiento. Entonces, bueno, si esto es el ID 3, me fijo ahí el ID 3, bueno, selecciono este editable poly. Ahí podría ser. O podría haber sido en vez de polígonos por elemento, quizás me seleccione todo. Ahí. Me fui muy lejos. Estoy en perspectiva, vamos a la vista user, que es un poco más fácil. Y ahí selecciona estos objetos. Y a estos que tienen el ID 1, correcto, le pongo set ID 3. Salvo el subobjeto, de esa manera se aplicó la madera como estamos
interpretando. Esto es importante sobre todo para entender. Es raro por ahí empezar a generar geometría y hacerlo de esta manera, pero sí cuando tenemos geometrías atachadas se generan solo los multi-sub-objects. Es decir, vamos a borrar todo esto y yo voy a hacer dos teteras. A esta segunda tetera voy a hacer otro material V-Ray con este tono azul. Se lo aplico acá directo porque no le voy a errar. Bien. Estas geometrías, si son editable poly, le convierto en editable poly y las atacho. Por ejemplo, le doy attach, pasan a ser un solo conjunto. Y me está preguntando si quiero mantenerlos o igualar los material ID en el material. Sí, le ponemos que sí, dejamos la primera opción, salgo del comando attach. Ahora esto es una sola cosa, aunque estén separados espacialmente. Y si voy al editor de materiales y extraigo o chupo el material, como se dice, vemos que se generó solo un multi-subobject porque ya es una sola geometría. Esto me lo generó el Max con ese nombre. Y acá tengo obviamente los materiales que había creado recién.